E.T.A. Hoffmann nos sumerge en un universo donde los límites entre la realidad y la locura se desdibujan. El hombre de arena no es solo un cuento de terror psicológico, sino una exploración de los miedos infantiles, las obsesiones y la fragilidad de la mente humana. Con una atmósfera inquietante y personajes atrapados en un destino trágico, la historia nos enfrenta a lo ominoso, aquello que nos es familiar y, al mismo tiempo, profundamente aterrador. Esta obra influyó en grandes pensadores como Freud, quien vio en ella un reflejo de lo reprimido y lo irracional. A través de Nathanael, Hoffmann nos muestra cómo la percepción puede ser engañosa y cómo el miedo puede moldear nuestra realidad hasta llevarnos al abismo. ¿Estás listo para entrar en el mundo del hombre de arena? Capítulo 1. Sombras de la infancia. La noche caía con su manto de sombras densas sobre la ciudad. En una pequeña habitación iluminada apenas por la luz temblorosa de una vela, el joven Nathanael, aún niño, se acurrucaba bajo las sábanas, temblando de miedo. Afuera, el viento ululaba como un lamento antiguo, y cada crujido de la madera parecía anunciar la llegada de un visitante invisible. Sabía que pronto vendría su madre a apagar la vela y darle el beso de buenas noches, pero en su corazón latía un temor más profundo, un miedo oscuro que se filtraba desde los rincones de su infancia como una neblina densa e ineludible. «Mamá», susurró con voz temblorosa cuando ella entró en la habitación. La mujer, de rostro dulce y cansado, se sentó a su lado, acariciándole el cabello. «¿Por qué tiemblas, hijo mío? ¿Acaso has vuelto a pensar en el hombre de arena?» Nathanael bajó la mirada. ¿Cómo no pensarlo? Aquel ser mítico, del que su nodriza hablaba en susurros temerosos, visitaba a los niños que no dormían y, según la leyenda, les arrojaba arena en los ojos hasta hacerlos sangrar. Luego, recogía sus globos oculares y se los llevaba a sus hijos, pequeños monstruos hambrientos que aguardaban en su nido en la luna. «Dime, mamá, ¿existe de verdad el hombre de arena?» Ella le sonrió con ternura y negó con la cabeza. «No, hijo mío. Es solo un cuento. Ahora duerme». Pero Nathanael sabía que su madre no le decía toda la verdad. Cada noche, cuando el reloj marcaba la misma hora, su padre se retiraba a su estudio, y con él iba Coppelius, aquel hombre siniestro de mirada severa y manos huesudas como garras de buitre. Siempre que él llegaba, la madre le decía a Nathanael y a sus hermanos que debían irse a la cama sin protestar. Nadie debía permanecer despierto. Nadie debía ver lo que ocurría tras la puerta cerrada del estudio. Pero la curiosidad ardía en su interior como una llama. Una noche, impulsado por un valor temerario, Nathanael se levantó de la cama y, con los pies descalzos, avanzó en la penumbra. Su corazón latía con furia en su pecho cuando llegó a la puerta del despacho de su padre. Se inclinó y pegó el ojo a la cerradura. Dentro, la tenue luz de unas lámparas iluminaba la estancia. Su padre estaba allí, con el rostro tenso y pálido, y frente a él, como una sombra alargada y deforme, estaba Coppelius. Sus ropajes oscuros parecían tragar la luz de la habitación, y sus grandes manos se movían con precisión sobre un conjunto de instrumentos extraños. «Los ojos. Tráeme los ojos», escuchó decir a Coppelius con una voz grave y cavernosa. Nathanael sintió que el aliento se le congelaba en la garganta. ¿De quién hablaban? ¿A quién le arrebatarían los ojos? Pero en ese instante, su pequeño cuerpo se inclinó demasiado y la puerta crujió bajo su peso. Coppelius giró la cabeza con la rapidez de un lobo acechando en la oscuridad. Sus ojos brillaron con un resplandor antinatural. «¡Ah! ¿Quién espía?» Antes de que Nathanael pudiera huir, la puerta se abrió con violencia y unas manos gélidas lo aferraron por los hombros. Sintió el hedor de metal oxidado y alquimia quemada en la piel de Coppelius cuando éste lo levantó en el aire. «Así que tenemos a un pequeño curioso», exclamó con una sonrisa que revelaba unos dientes desiguales y amarillentos. «Veamos si sus ojos son adecuados para mis propósitos». El niño gritó, pataleó, pero fue en vano. Coppelius lo sujetó con fuerza y acercó sus largos dedos a su rostro. «No, por favor», gimió Nathanael, sintiendo como las lágrimas se deslizaban por sus mejillas. De repente, su padre intervino. «Déjalo, por Dios. Es solo un niño». Coppelius bufó y lo arrojó al suelo con desprecio. «Está bien. Pero la próxima vez, si vuelve a espiar, se quedará ciego». Las luces de la habitación parecieron oscurecerse. Nathanael, aún tembloroso, fue recogido por su padre y llevado a la cama, donde se quedó acurrucado, sin poder emitir palabra.
Desde aquel día, una pesadilla se instaló en su mente. La idea de que el hombre de arena era real y que, tarde o temprano, vendría por él. Capítulo 2. El presagio oscuro. El tiempo pasó, pero el miedo nunca abandonó el corazón de Natanael. Aquella noche maldita, en la que había sentido el aliento gélido de Coppelius sobre su rostro y había visto la sombra de la locura reflejada en sus ojos, había quedado grabada en su memoria como una herida abierta que jamás cicatrizaba. Aunque su madre le aseguraba que todo había sido un malentendido, aunque su padre guardaba un silencio sepulcral sobre el asunto, Natanael sabía la verdad. El hombre de arena existía, y había posado su mirada sobre él. Después de aquel incidente, Coppelius desapareció sin dejar rastro. Ya no volvía a visitar a su padre, y el estudio permanecía cerrado, sumido en una quietud ominosa. Natanael creía que, quizás, aquel monstruo se había olvidado de él, que su amenaza no era más que un susurro perdido en la noche. Pero la calma era solo un espejismo, un engaño cruel del destino. Un año después, en una noche de tormenta, el destino se mostró despiadado. El trueno rugió con la furia de los cielos desgarrados y la lluvia golpeó los cristales con violencia. Natanael, ya de 9 años, se acurrucó en su cama, tratando de ahogar el miedo con las mantas. Pero un sonido lo hizo estremecer, el crujido de la puerta del estudio al abrirse. Se levantó con el corazón latiendo frenético. No quería mirar. No quería saber. Pero sus pies se movieron por voluntad propia, como si una fuerza oscura lo arrastrara. Salió de su habitación y recorrió el pasillo, con cada paso acompañado por el eco de la tormenta. La puerta estaba entreabierta. Había luz adentro. Natanael se acercó, sintiendo el sudor frío en su espalda. Espió por la rendija y vio a su padre de pie en medio del estudio, con una expresión grave y angustiada. Frente a él, la figura oscura de Coppelius había regresado, más sombría que nunca. «Bien, viejo amigo», dijo Coppelius con su voz cavernosa. «Es hora de continuar con nuestro trabajo». Natanael sintió un vértigo que le oprimió el pecho. No podía ser. Aquel demonio había vuelto. El niño se llevó una mano a la boca para no gritar. Observó, paralizado, cómo Coppelius sacaba un juego de herramientas brillantes como cuchillas y las colocaba sobre la mesa. «Hoy será diferente», susurró Coppelius. «Hoy alcanzaremos la perfección». Su padre asintió con un gesto mecánico, casi desesperado. «Pero, por favor, sin más experimentos peligrosos». Coppelius rió con una carcajada seca y cruel. «¿Acaso no sabes que el conocimiento requiere sacrificio?» Dicho esto, levantó una pequeña esfera de cristal llena de un líquido ambarino y la sostuvo bajo la luz. «Los ojos», murmuró, con un destello perverso en la mirada. «El alma misma del hombre». Natanael sintió que las piernas le flaqueaban. Los ojos, otra vez los ojos. De repente, su padre se estremeció. Su cuerpo se arqueó como si una fuerza invisible lo estuviera arrastrando. Coppelius extendió sus manos y murmuró palabras incomprensibles. La lámpara titiló y, en un instante, el cuerpo del padre de Natanael se desplomó. Un trueno iluminó la habitación, y la imagen de Coppelius, de pie sobre el cuerpo inerte, quedó grabada en la memoria de Natanael como una visión infernal. No pudo soportarlo más. Soltó un grito desgarrador y corrió de vuelta a su cuarto, temblando, sintiendo que las sombras lo perseguían. Se metió bajo las mantas, jadeante, con el corazón a punto de estallar. Esa noche no pegó los ojos. Cuando el alba llegó, su padre estaba muerto. Dicen que falleció por causas desconocidas. Pero Natanael sabía la verdad. El hombre de arena había reclamado su vida. Capítulo 3. Los ecos del pasado. Los días que siguieron a la muerte de su padre fueron una bruma gris en la mente de Natanael. El duelo se instaló en la casa como un espectro silencioso, extendiendo su presencia en cada rincón. Las cortinas se mantenían cerradas, la madre de Natanael caminaba por los pasillos con la mirada perdida y el corazón quebrado, y los sirvientes hablaban en murmullos apagados, como si temieran despertar algo dormido en las sombras. Natanael, en cambio, no lloraba. Se mantenía rígido y en silencio, con el alma atrapada entre la incredulidad y el terror. Sabía que nadie le creería si hablaba de Coppelius, si contaba que aquel hombre siniestro había sido el verdugo de su padre. Pero dentro de sí, sentía la certeza ardiente de que aquel monstruo no había desaparecido realmente. Estaba en algún lugar, acechando,
esperando. Una noche, incapaz de conciliar el sueño, Natanael descendió las escaleras en la penumbra, guiado por una necesidad inexplicable. La casa estaba en completo silencio, salvo por el leve crujido de la madera bajo sus pies descalzos. Al llegar al despacho de su padre, empujó la puerta con cautela. La habitación olía a polvo y a cera derretida. Sus dedos recorrieron los objetos sobre el escritorio: pergaminos viejos, libros con notas garabateadas en los márgenes, pequeños frascos de vidrio que contenían sustancias extrañas. Pero lo que más llamó su atención fue un pequeño cofre de madera oscura, con un sello que representaba un ojo en relieve. Sintió un escalofrío al tocarlo. Lo abrió con manos temblorosas, y en su interior, encontró una serie de cartas. Todas estaban dirigidas a un mismo destinatario: a mi querido amigo Coppelius. Su corazón dio un vuelco. Con el aliento contenido, comenzó a leer: Mi querido Coppelius, he seguido tus instrucciones al pie de la letra. La mezcla de elementos ha comenzado a mostrar efectos prometedores. La alquimia de los ojos es un arte delicado, y aunque aún no hemos alcanzado la perfección, estoy convencido de que estamos cerca. Natanael sintió que la piel se le erizaba. He observado cambios en la mirada de los sujetos de prueba. Sus pupilas reflejan algo distinto, una esencia ajena, un alma que no les pertenece. No sé si esto es un éxito o un error fatal. Pero confío en que, bajo tu guía, alcanzaremos nuestro objetivo. Las manos de Natanael temblaban al pasar a la siguiente carta. No puedo evitar preguntarme, mi amigo, si estamos jugando con fuerzas que no comprendemos. ¿Qué ocurrirá si el alma que se esconde en los ojos nos devora antes de que podamos controlarla? ¿Acaso el hombre de arena nos observa desde las sombras, esperando el momento de reclamar su tributo? Un trueno rugió en la distancia, haciendo que la vela parpadeara violentamente. Natanael dejó caer la carta. Ahora lo entendía. Su padre y Coppelius no solo eran amigos. Eran cómplices en un experimento oscuro. Pero, ¿qué significaba exactamente aquello? ¿Qué querían decir con la alquimia de los ojos? ¿Y por qué hablaban del hombre de arena como si fuera real? Una sospecha se arrastró hasta su mente como una serpiente venenosa. ¿Había sido su padre también víctima de aquello que intentaban crear? La vela titiló nuevamente. Por un momento, creyó que una sombra se movía en el reflejo de la ventana. Su corazón se detuvo. Sintió un escalofrío recorrerle la espalda cuando una voz familiar resonó en la penumbra. Pequeño curioso, otra vez espiando. El miedo lo paralizó. Giró lentamente la cabeza. En la esquina más oscura de la habitación, la figura de Coppelius se alzaba como una pesadilla viva. Sus ojos brillaban como carbones encendidos, y una sonrisa retorcida deformaba su rostro huesudo. Sabía que volverías a buscar respuestas, susurró con un tono de burla. Los niños que miran demasiado siempre acaban perdiendo la vista. Natanael abrió la boca para gritar, pero su voz murió en su garganta. Coppelius alzó una de sus manos de dedos largos y nudosos. Tal vez ya es hora de que me entregues tus ojos. La vela se apagó de golpe, sumiendo la habitación en una oscuridad absoluta. Capítulo 4. Sombras en la oscuridad. La oscuridad lo envolvió como un sudario. Natanael sintió el gélido aliento de Coppelius sobre su rostro, el aire pesado y cargado de un olor metálico, como el hierro oxidado de la sangre seca. Su corazón retumbaba en su pecho con tal fuerza que temió que se le detuviera. No podía ver nada. Nada. Pero sentía su presencia, inmensa y abrumadora. De repente, un susurro venenoso se deslizó en la negrura. No temas, muchacho, solo será un instante. Natanael quiso correr, quiso gritar, pero su cuerpo no le respondía. Estaba atrapado en una pesadilla despierta. Sintió unos dedos huesudos rozar su rostro, buscando, explorando, deteniéndose sobre sus ojos. Iba a arrancárselos. No. Su voz salió en un susurro quebrado, pero su mente gritaba con toda la fuerza del terror. En ese momento, un estallido de luz rasgó la oscuridad. La puerta del despacho se abrió de golpe, y una figura se recortó en el umbral. Era su madre. Su expresión era de puro horror. Natanael. El hechizo se rompió. La presencia opresiva desapareció en un parpadeo. Natanael cayó al suelo, jadeante, sintiendo la madera fría contra sus palmas sudorosas.
La vela sobre el escritorio se encendió de nuevo, como si nada hubiera sucedido. Pero Coppelius ya no estaba allí. Solo el silencio, espeso y sofocante. Su madre corrió hacia él y lo abrazó con desesperación, temblando casi tanto como él. «¿Qué hacías aquí?», susurró con voz quebrada. «Hijo mío, no debes buscarlo, no debes llamarlo». Natanael alzó el rostro y la miró, con los ojos desorbitados. «Madre. Él estaba aquí. Coppelius. Me iba a». No pudo terminar la frase. Su voz se quebró en un sollozo. Pero su madre negó con la cabeza, apretándolo contra su pecho. «SHHH, no lo nombres, Natanael. No lo nombres». Su cuerpo entero temblaba. Natanael se aferró a ella como un náufrago en una tormenta. Por un momento, el terror cedió solo lo suficiente para que sintiera el calor de sus brazos y la seguridad de su latido. Pero entonces, la vio. Sobre la mesa, la caja con las cartas seguía abierta. Y en la última página, donde antes no había nada más que palabras, ahora había algo nuevo. Una firma. Una firma que no había estado ahí antes. Coppelius. Su caligrafía era alargada, torcida, como si cada letra estuviera retorcida por el peso de una maldición. Y, justo debajo de la firma, un mensaje que le heló la sangre. «No puedes huir de mí, pequeño. Nos veremos pronto». Capítulo 5. El reflejo en los ojos. Los días siguientes fueron un tormento. Natanael no podía dormir. Cada vez que cerraba los ojos, sentía que Coppelius lo observaba desde las sombras, esperando el momento en que la oscuridad lo envolviera por completo. Esperando para tomar lo que era suyo. Su madre intentó consolarlo, pero su voz temblorosa revelaba que ella también tenía miedo. En su rostro se reflejaba un terror silencioso, como si supiera más de lo que se atrevía a decir. Los sirvientes murmuraban. La casa entera parecía cargada de una opresión invisible, como si el aire se hubiera vuelto más denso, más pesado. Natanael intentaba convencerse de que todo había sido un delirio. Pero entonces comenzaron los reflejos. Todo empezó con un simple vaso de agua. Una tarde, mientras trataba de calmarse, tomó un vaso y lo llevó a sus labios. El líquido tembló en el cristal, reflejando su rostro, y detrás de él, otra figura. Sus dedos se crisparon. Giró de inmediato, el corazón martillándole el pecho. Nada. Respiró hondo y volvió a mirar el vaso. El reflejo ya no estaba. Se rió nervioso. Quizás solo era su imaginación. Pero luego lo vio en la ventana. Y en el espejo del pasillo. Y en la porcelana de un plato. Siempre la misma figura. Alta. Encorvada. Con aquellos ojos brillantes que parecían arder en la oscuridad. Coppelius lo estaba observando. Natanael dejó de mirar su propio reflejo. Se alejó de los espejos, evitó los charcos de agua, cerró las cortinas para no ver el cristal de las ventanas. Pero no importaba. Él seguía allí. Una noche, desesperado, decidió probar algo. Se armó de valor y se acercó al espejo de su habitación. El miedo le hizo temblar las manos mientras sostenía una vela, cuyo reflejo bailaba en la superficie de vidrio. Al principio, solo vio su propio rostro, pálido y demacrado. Pero entonces, sus ojos comenzaron a cambiar. La pupila pareció expandirse, como si se hundiera en una negrura infinita. Y dentro de esa negrura, vio algo moverse. Era como si una figura estuviera atrapada en sus ojos. Como si alguien más estuviera dentro de él. Y entonces, la voz llegó de nuevo. «Ya es hora, pequeño. Pronto lo comprenderás». El espejo se resquebrajó con un estallido. La vela cayó de sus manos y la habitación se sumió en sombras. Pero en esa oscuridad, Natanael ya no estaba seguro de estar solo. Capítulo 6. Entre la vigilia y la pesadilla. Los días se deslizaban con una lentitud insoportable para Natanael. Cada sombra parecía alargarse con intenciones siniestras. Cada sonido en la noche le recordaba aquel nombre maldito que resonaba en su mente. Coppelius. Desde el momento en que vio al vendedor de barómetros, su existencia se había convertido en una sucesión de delirios y obsesiones. En sus sueños, la figura del viejo hombre de arena lo acechaba. Se deslizaba entre la penumbra, susurrando palabras ininteligibles que se adherían a su piel como un veneno invisible. Veía aquellos ojos de fuego brillando en la oscuridad,
su aliento espeso envolviéndolo como una niebla sofocante. En las noches más terribles, despertaba sobresaltado, con la sensación de que una presencia invisible lo observaba desde la esquina más oscura de su habitación. Pero la pesadilla no terminaba al abrir los ojos. Cada vez que intentaba concentrarse en sus estudios, su mente se extraviaba en un laberinto de pensamientos incoherentes. Sus escritos se llenaban de palabras inconexas, sus bocetos se convertían en grotescas representaciones de Coppelius, con sus manos huesudas alargándose hacia él, sus lentes brillando como dos soles malévolos. Clara, su prometida, intentaba comprenderlo. Le pedía que dejara de obsesionarse con el pasado, que olvidara aquellos miedos infantiles. Pero cuanto más intentaba alejarse de la sombra de Coppelius, más se adentraba en ella. El reflejo en la ventana. Una noche, incapaz de soportar la inquietud, se levantó de su cama y se acercó a la ventana. La luna bañaba la ciudad con una luz pálida, dibujando figuras inciertas en las calles vacías. Y entonces lo vio. Allí, en el reflejo del vidrio, estaba Coppelius. No estaba de pie en la calle, sino dentro de la habitación, detrás de él, observándolo con aquellos ojos ardientes. Sintió que su sangre se congelaba. Su respiración se volvió entrecortada. No se atrevió a moverse, temiendo que, si lo hacía, las manos del hombre de arena se cerrarían en torno a su cuello. Pero cuando finalmente reunió el valor para girarse, la habitación estaba vacía. El corazón le latía con una fuerza descontrolada. Durante varios segundos, permaneció inmóvil, tratando de convencerse de que todo había sido una alucinación. Pero cuando volvió la vista a la ventana, el reflejo de Coppelius seguía allí. Sonriendo. La verdad prohibida. Al día siguiente, Nathanael se encontraba sumido en un estado de tensión insoportable. Caminaba por la universidad con los ojos hundidos y la mente dispersa. Sus compañeros murmuraban entre ellos sobre su aspecto enfermizo. Clara lo miraba con preocupación. Fue entonces cuando decidió que no podía soportarlo más. Debía descubrir la verdad. Había alguien que quizás pudiera darle respuestas. Spallanzani. El profesor de física había mostrado una extraña conexión con el misterioso vendedor de barómetros. Y Nathanael sospechaba que aquel anciano científico ocultaba más de lo que decía. Esa misma tarde, con el corazón latiendo con fuerza, se dirigió al despacho de Spallanzani. Golpeó la puerta con determinación y esperó. Un silencio espeso se apoderó del pasillo. Finalmente, la puerta se abrió con un chirrido y Nathanael se encontró cara a cara con el profesor. «¿A qué debo tu visita, joven Nathanael?», preguntó Spallanzani con una sonrisa que no alcanzaba a sus ojos. Nathanael tragó saliva. «Necesito saber quién es realmente Coppelius». Un destello cruzó la mirada del anciano. Durante un instante, pareció debatirse entre responder o cerrar la puerta de golpe. Finalmente, dejó escapar un suspiro y lo invitó a pasar. «Hay cosas que es mejor no saber», dijo en voz baja mientras cerraba la puerta tras él. El aire en la habitación se volvió pesado. Nathanael sintió que había cruzado un umbral invisible. Y en ese momento, comprendió que no había marcha atrás. Capítulo 7. La sombra del alquimista. La noche caía sobre la ciudad como un manto de incertidumbre. La brisa, gélida y espectral, acariciaba las calles adoquinadas, susurrando secretos en los rincones oscuros donde la luz de las lámparas apenas se atrevía a entrar. Nathanael caminaba con el peso de una inquietud inexplicable sobre sus hombros. A cada paso que daba, sentía como si algo invisible se deslizara tras él, acechándolo con una presencia que no podía ver, pero que podía sentir. Desde aquel día en que conoció a Olimpia, su mundo había comenzado a distorsionarse. Aquella mujer, de belleza hipnótica y mirada profunda, se había convertido en una obsesión que lo consumía. En su interior, una lucha constante se desarrollaba entre la razón y la locura, entre el deseo y el horror. No podía negar la fascinación que sentía por ella, pero había algo más, algo que no encajaba en el cuadro de su realidad. Spallanzani había sido esquivo cuando intentó interrogarlo sobre la joven. Siempre evadía sus preguntas con una sonrisa ambigua, como si disfrutara viéndolo dudar, como si supiera algo que él ignoraba. Y Coppelius, aquel nombre seguía resonando en su mente con un eco de pesadilla. ¿Era posible que aquel hombre estuviera detrás de todo? Desde su infancia, la sola mención de Coppelius le provocaba escalofríos. Lo recordaba como una sombra en sus recuerdos más tempranos,
Un ser de mirada cruel y manos ásperas que siempre parecía llevar consigo un aire de fatalidad. Y ahora, como si el destino se burlara de él, había vuelto a aparecer en su vida, disfrazado con otro nombre, otra identidad. Pero Natanael sabía que era él. La pregunta que lo atormentaba era, ¿qué quería de él? El secreto de la fábrica de sueños. Impulsado por la desesperación, decidió buscar respuestas por su cuenta. No podía seguir sumido en la incertidumbre, atrapado entre sus propias dudas. Necesitaba saber qué era Olimpia y qué relación tenía con aquellos hombres que parecían manipular los hilos de su destino. Así, una noche, cuando el silencio reinaba en la ciudad y las sombras se alargaban bajo la luna, Natanael se dirigió al taller de Spallanzani. El edificio, antiguo y de aspecto severo, parecía una fortaleza de conocimientos prohibidos. Se decía que allí se realizaban experimentos extraños, que el profesor trabajaba con máquinas y mecanismos que desafiaban la lógica. Al llegar a la puerta trasera, notó que estaba entreabierta. Su corazón latió con fuerza. ¿Era una trampa? Respiró hondo y, sin hacer ruido, se deslizó dentro. El interior del taller era un caos de papeles, herramientas y artefactos que Natanael no podía comprender. Sobre las mesas se apilaban piezas de relojería, cristales pulidos, ojos de vidrio de distintos tamaños y tonalidades. Había engranajes, resortes, diminutas estructuras de metal que parecían partes de un cuerpo mecánico. Su estómago se revolvió. Algo en aquel lugar le resultaba profundamente inquietante. Y entonces, lo vio. Sobre una silla de madera, bajo la tenue luz de una vela moribunda, estaba Olimpia. Su postura era rígida, su rostro inexpresivo. Pero lo que hizo que la sangre se congelara en sus venas fue otra cosa. Sus ojos. Vacíos. Dos cuencas oscuras se abrían donde antes estaban aquellos ojos que lo habían cautivado. No había vida en su mirada, porque simplemente, ya no tenía mirada. Dios mío, murmuró con un hilo de voz. Un ruido detrás de él lo hizo girar con un sobresalto. Spallanzani estaba allí. El viejo profesor lo miraba con una mezcla de enojo y resignación. Su bata estaba cubierta de manchas de aceite y polvo, y en sus manos sostenía algo que hizo que Natanael sintiera náuseas. Un par de ojos. Ojos humanos. Ah, muchacho, llegaste más lejos de lo que esperaba, susurró con una voz que parecía arrastrarse entre las sombras. Natanael sintió un mareo, un vértigo insoportable. Todo a su alrededor giró. ¿Qué es esto? Spallanzani soltó una carcajada seca. Solo un experimento, Natanael. Uno muy antiguo. El joven retrocedió, su mente negándose a aceptar lo que veía. Olimpia, ella, ¿qué es? El profesor dejó los ojos sobre la mesa con un gesto meticuloso. Una obra maestra. Una pieza de relojería perfecta. Un sueño hecho realidad. Natanael sintió que el suelo bajo sus pies se desvanecía. Olimpia, no era humana. El regreso del hombre de arena. La revelación lo golpeó con la fuerza de una tempestad. Su amor, su obsesión, su devoción, todo había sido dirigido a un mecanismo, a un ser artificial sin alma, sin vida. Se llevó las manos a la cabeza, queriendo arrancar los pensamientos que lo atormentaban, pero era inútil. Spallanzani se acercó a él con una sonrisa que no auguraba nada bueno. No temas, muchacho. La perfección no necesita alma, solo un buen par de ojos. Natanael sintió una corriente helada recorrer su espalda. ¿Qué significaba eso? Pero antes de que pudiera reaccionar, un estruendo sacudió el taller. La puerta se abrió de golpe, y una figura alta, encorvada, se recortó contra la luz de la luna. Coppelius. El aire pareció volverse más denso, más irrespirable. Natanael sintió que su cuerpo se paralizaba bajo la sombra de aquel ser, como si el tiempo mismo se hubiera detenido. Coppelius avanzó lentamente, su rostro surcado de arrugas y su sonrisa torcida formando una mueca inhumana. Sus manos, grandes y nudosas, se cerraron en un puño. Spallanzani, gruñó con una voz profunda y rasposa. Te advertí que no jugaras con lo que no entiendes. El profesor retrocedió un paso, su seguridad desvaneciéndose de repente. No puedes llevarla, balbuceó. Es mi creación. Coppelius no respondió. Se acercó a Olimpia, y con un movimiento brutal, la tomó por los hombros y la levantó como si no pesara nada. Natanael quiso hablar,
Quiso moverse, pero no pudo. Solo pudo mirar mientras el hombre de arena se llevaba a su amada de mentira. Mientras la sombra del alquimista lo envolvía en su abrazo de locura. Capítulo 8. El susurro de los autómatas. La mente de Nathanael se deslizaba por un laberinto sin salida. Lo que antes le parecía real ahora se deshacía en sombras, y lo que creía fantasía tomaba una consistencia cada vez más inquietante. Desde su conversación con Spallanzani, un miedo latente crecía dentro de él. Aunque el viejo profesor se había mostrado esquivo al principio, con el tiempo dejó escapar algunas palabras, frases sueltas que más que esclarecer su mente, la llenaron de un horror inefable. Los ojos son la clave. No todo lo que ves está vivo. No hagas preguntas que no estás preparado para responder. Después de aquella enigmática advertencia, Nathanael había salido del despacho con el pecho oprimido y la cabeza nublada. Algo le decía que el conocimiento que buscaba no le traería alivio, sino condena. Un encuentro en penumbra. Aquella noche, su insomnio se tornó insoportable. El aire de su habitación era asfixiante, y cada sombra que danzaba en la pared parecía observarlo con una malicia silenciosa. Incapaz de permanecer allí, decidió salir a caminar. La universidad dormía bajo el manto de la noche. El viento arrastraba murmullos ininteligibles entre los edificios antiguos, y la luna, oculta tras nubes pesadas, solo dejaba ver destellos pálidos que hacían titilar las ventanas como ojos parpadeantes. Guiado por un impulso inexplicable, sus pasos lo llevaron de nuevo hacia el edificio donde Spallanzani tenía su laboratorio. La puerta estaba cerrada, pero al acercarse, notó una tenue luz filtrándose por debajo. Alguien estaba dentro. Un escalofrío recorrió su espalda. Se dijo a sí mismo que debía marcharse, que aquello no le concernía, pero su cuerpo no obedeció. Como en un sueño, empujó la puerta con cuidado, sorprendiéndose al encontrarla entreabierta. Adentro, la penumbra solo era interrumpida por la luz trémula de unas velas dispuestas sobre una mesa de trabajo. Frascos de cristal repletos de líquidos de colores oscuros descansaban en estanterías polvorientas. Viejos pergaminos con diagramas extraños cubrían las paredes. Y en el centro de la habitación, una figura alta y rígida estaba sentada. Era Olimpia. El corazón de Nathanael se aceleró. Aquel rostro pálido y sereno, aquellas manos frágiles posadas con delicadeza sobre su regazo. Había algo en ella que le producía una extraña fascinación. Y, sin embargo, algo estaba terriblemente mal. La postura de Olimpia era antinatural. No respiraba. Su piel, bajo la luz de las velas, tenía un brillo ceroso. Pero lo peor eran sus ojos. Estaban fijos en él, sin pestañear, con una intensidad que helaba la sangre. Nathanael sintió como su mente se fragmentaba en pensamientos contradictorios. Se dijo a sí mismo que todo era una ilusión, que la fatiga lo hacía ver cosas irreales. Pero cuando intentó apartar la mirada, no pudo. Olimpia seguía allí, observándolo. Y entonces, sonrió. La danza mecánica. Nathanael dio un paso atrás, su respiración entrecortada. En ese instante, una puerta oculta en la pared se abrió de golpe, y Spallanzani emergió de ella con una expresión de furia incontrolable. «¿Qué haces aquí?», exclamó el profesor, su rostro transformado por el pánico y la ira. Nathanael apenas pudo responder. Sus labios se movieron sin emitir sonido alguno. Solo podía señalar a Olimpia, cuyos ojos seguían fijos en él con aquella mirada impasible. Spallanzani pareció comprender de inmediato. Se acercó a la figura con rapidez, con un gesto preciso, tomó una llave que pendía de un cordón alrededor de su cuello. «No debiste verla así», susurró, y con un giro de muñeca, insertó la llave en la espalda de Olimpia. Un sonido mecánico resonó en la habitación. Clic. Entonces, Nathanael fue testigo de lo imposible. Olimpia comenzó a moverse. Sus brazos se levantaron con lentitud, su cuello giró con una fluidez perturbadora. Sus labios se separaron, y una voz monótona y fría emergió de su boca. «Querido Nathanael». Él sintió que su piel se erizaba. Los engranajes ocultos bajo la ropa de Olimpia chirriaron, y su cuerpo se deslizó con elegancia antinatural en un movimiento de baile mecánico. Se acercó a él con una gracia inquietante, sus pies apenas tocando el suelo. «No», murmuró Nathanael, con la mente a punto de quebrarse. «No es posible».
Spallanzani lo miró con una sonrisa amarga. Ahora lo entiendes, susurró. No todos los que parecen humanos lo son. Los pasos de Olimpia resonaban en la habitación, un eco siniestro que parecía provenir de otra realidad. Nathanael no pudo más. Un grito brotó de su garganta y, sin pensarlo, salió corriendo, atravesando la puerta y huyendo hacia la noche oscura. Pero aunque dejó el laboratorio atrás, aunque corrió hasta que el aire le quemó los pulmones, no pudo escapar de la sensación de que aquellos ojos artificiales todavía lo observaban. Capítulo 9. El abismo de la locura. El mundo de Nathanael se había derrumbado en un instante. Sus sueños, sus pasiones, sus sentimientos más profundos se habían convertido en un espejismo cruel. Olimpia, la enigmática mujer que había despertado en él un amor abrasador, no era más que un artilugio, una obra maestra de relojería sin alma ni pensamiento. Todo había sido una ilusión, una broma macabra ideada por Spallanzani y controlada por Coppelius. Ahora, sentado en la soledad de su habitación, Nathanael sentía como la razón se deshacía dentro de él, como un espejo que se resquebraja poco a poco antes de romperse en mil pedazos. Su mente estaba atrapada en un torbellino de recuerdos que se volvían confusos, imprecisos, incontrolables. El eco de las carcajadas de Spallanzani aún resonaba en su cabeza, el sonido hueco y vacío de Olimpia, los ojos de vidrio que lo observaban con una perfección monstruosa. Y sobre todo, la silueta de Coppelius, alta y deforme, llevándose a la muñeca como si se tratase de un simple objeto sin valor. ¿Había sido siempre así? De repente, la duda comenzó a germinar en su mente. Recordaba la calidez de la piel de Olimpia, la dulzura de su voz, la perfección de sus movimientos. ¿Cómo podía haber sido solo una máquina? ¿Acaso toda su vida no había sido más que un engaño? Las sombras en su habitación parecían cobrar vida. Las cortinas ondeaban con un movimiento sutil, como si ocultaran criaturas invisibles que lo espiaban. Su reflejo en el espejo titilaba como si estuviera a punto de separarse de su cuerpo. Nathanael se levantó de un salto y se acercó al vidrio con el corazón desbocado. Su propio reflejo le devolvió la mirada, pero algo en él estaba mal. Los ojos eran distintos. Brillaban con una intensidad anormal, como si pertenecieran a otra persona. No eran sus ojos. Retrocedió, su respiración entrecortada. No, no. Pero el reflejo sonrió. Una sonrisa cruel. Nathanael gritó. El regreso de Coppelius. Desde aquella noche, la locura comenzó a devorar su espíritu. Su amada no existía, su realidad se resquebrajaba, y Coppelius seguía acechándolo. Cada sombra en la calle, cada figura en la penumbra le recordaba a aquel ser infernal. Lo veía en las esquinas, en los reflejos de las ventanas, en el fondo de su propia mirada. Y con él, venía el horror más profundo, la certeza de que no estaba a salvo. Porque Coppelius nunca se iba. Una noche, mientras caminaba por la ciudad sumido en pensamientos caóticos, lo vio. Al final de la calle, en la penumbra de un portal, estaba él. Alto, con su abrigo oscuro y su sonrisa distorsionada. Nathanael se detuvo en seco. Su respiración se volvió entrecortada. No, tú, no. Pero Coppelius avanzó. Un paso. Otro. Nathanael quiso gritar, pero su voz se ahogó en su garganta. De repente, el hombre extendió la mano. Tus ojos. El joven sintió como el mundo giraba a su alrededor. Todo se volvió borroso. Las luces de la calle se distorsionaron en largas estelas doradas y la risa de Coppelius perforó el aire como el crujido del cristal rompiéndose. Nathanael cayó de rodillas. La ciudad se desvanecía a su alrededor. Todo se oscureció. Capítulo 10. La espiral del delirio. El tiempo dejó de tener sentido para Nathanael. Su mente era una bruma espesa donde los recuerdos se mezclaban con pesadillas, los sueños con la realidad, y el miedo con el éxtasis de la locura. Desde el incidente en la calle, cuando sus ojos se encontraron con la mirada monstruosa de Coppelius, nada volvió a ser igual. Durante días enteros se encerró en su habitación, apenas comía, apenas dormía. Las sombras en las paredes parecían retorcerse cuando las miraba, susurros inaudibles flotaban en el aire como si alguien le hablara desde un mundo oculto, uno donde el hombre de arena reinaba sobre la razón y el orden. La silueta de Olimpia lo visitaba en sus pensamientos. A veces la veía en el rincón de su habitación, inmóvil, con sus ojos de vidrio vacíos,
contemplándolo con una ternura inerte. Otras veces, cuando el viento movía las cortinas, sentía que su aliento helado rozaba su cuello. Pero lo peor era la voz. Por las noches, cuando el silencio se hacía insoportable, la escuchaba susurrar su nombre con dulzura. Natanael. Su corazón se detenía un segundo. Su piel se erizaba como si miles de agujas se clavaran en ella. Natanael. Era una voz dulce y metálica, sin emociones, sin vida. Se cubría la cabeza con las manos, apretaba los dientes para no gritar, pero el sonido seguía ahí, filtrándose en su mente como una gota de agua que horada la piedra. ¿Era ella? ¿Era su espíritu? ¿O era Coppelius jugando con su cordura? El reencuentro con Clara. En un intento por alejarse del abismo que amenazaba con devorarlo, Natanael dejó la ciudad. Volvió al hogar de su infancia, donde Clara lo esperaba con la ternura inquebrantable de siempre. Su amor seguía allí, intacto, como una luz cálida en medio de la tormenta. Al principio, la paz del campo pareció curarlo. Los días eran claros, los árboles se mecían con suavidad en el viento y la sonrisa de Clara le devolvía algo de cordura. Paseaban juntos por el jardín, hablaban de un futuro en el que todo aquello quedaría atrás. Natanael, deja esos pensamientos oscuros, le decía ella, tomando sus manos entre las suyas. Todo ha sido un mal sueño. Aquí estás a salvo. Él la miraba y, por un momento, quería creerlo. Pero la sombra de Coppelius nunca desaparecía del todo. A veces, mientras Clara le hablaba, su rostro se transformaba por un instante. Sus ojos se volvían fríos, inexpresivos, de vidrio. Entonces, el pánico volvía. Las noches en el pueblo tampoco eran mejores. En la penumbra de su cuarto, Natanael despertaba sobresaltado con la sensación de que alguien lo observaba desde la ventana. Se incorporaba con el corazón latiendo desbocado y se asomaba al cristal. Allí, entre los árboles, una silueta se deslizaba en la oscuridad. Alto. Con su abrigo negro. Sus ojos brillaban como carbones encendidos. Coppelius. Siempre Coppelius. El ascenso a la torre. Un día, durante un paseo por la colina más alta del pueblo, Clara y Natanael encontraron una antigua torre abandonada. Desde lo alto, se podía ver todo el valle, el cielo infinito y los campos dorados extendiéndose hasta donde la vista alcanzaba. Subamos, propuso Clara con entusiasmo. Desde allí arriba, todo se verá más hermoso. Natanael dudó. Algo en aquella torre le producía un escalofrío inexplicable. Pero no quería decepcionar a Clara, así que asintió. Los escalones de piedra crujían bajo sus pies mientras ascendían en espiral. A cada paso, el aire se volvía más denso, más pesado. Cuando llegaron a la cima, el paisaje se desplegó ante ellos con una belleza imposible. El cielo era azul profundo, las nubes flotaban como barcos de algodón y el viento revolvía los cabellos de Clara con suavidad. ¿No es hermoso, Natanael?, preguntó ella, sonriendo. Pero él apenas la escuchaba. Algo en el horizonte llamó su atención. Un movimiento sutil. Una sombra que no debería estar ahí. Unas manos temblorosas se apoyaron en la baranda de piedra. Natanael sintió como su pecho se oprimía. Porque allí, en la lejanía, de pie sobre la colina opuesta, estaba Coppelius. Inmóvil. Observándolo. El aire pareció detenerse. Un frío antinatural lo recorrió de pies a cabeza. No, no. Clara se giró hacia él, preocupada. ¿Natanael? ¿Qué te ocurre? Pero él ya no podía oírla. La voz de Olimpia resonó en su cabeza. Natanael. El mundo giró. Sus ojos ardían. Clara extendió la mano para tomarlo del brazo, pero él la apartó con violencia. No me toques. No eres real. Ella retrocedió, aterrorizada. Natanael, por favor. Soy yo. Pero él ya no veía a Clara. Veía el reflejo de Coppelius en sus ojos. Veía el hombre de arena extendiendo sus garras. Veía el abismo llamándolo. Y entonces, con un grito desesperado, corrió hacia el borde de la torre. Clara gritó su nombre. Pero era demasiado tarde. Natanael saltó. Capítulo 11. El descenso a la locura. El aire cortó su piel como cuchillas invisibles. Durante un instante que pareció eterno, Natanael flotó entre el cielo y la muerte, sus pensamientos disolviéndose en el vértigo.
¿Era este el final? ¿Había sucumbido finalmente a la locura que le corroía la mente desde la infancia? Pero la muerte no lo abrazó. Unos arbustos amortiguaron su caída. La violencia del impacto fue suficiente para arrebatarle la conciencia, pero no para arrancarle la vida. Su cuerpo quedó allí, entre las sombras de la torre, con la mirada perdida en el vacío. Cuando despertó, la luz del amanecer teñía el cielo de tonos anaranjados. Un dolor profundo atravesaba cada fibra de su ser. Se movió con dificultad, sintiendo como sus huesos protestaban. Sus labios estaban secos, su piel cubierta de polvo y rasguños. Clara. El recuerdo de su rostro horrorizado, de sus gritos desesperados llamándolo, lo golpeó con la fuerza de un martillo. Había saltado. ¿Pero por qué? Entonces lo vio. En la distancia, en la colina opuesta a la torre, la silueta inconfundible de Coppelius seguía allí. Observándolo. Esperándolo. Una risa fría, cortante como el cristal, llenó el aire. El camino de regreso. Natanael tambaleó hasta ponerse en pie. Su mente era un torbellino de pensamientos inconexos. Todo parecía un sueño. Un delirio febril del que no podía escapar. Caminó sin rumbo, con el cuerpo maltrecho y la mente al borde del colapso. Cada sombra en el bosque era un reflejo de Coppelius. Cada susurro en el viento era la voz de Olimpia llamándolo. Natanael. El sonido se filtraba en su cerebro como una aguja perforando su cordura. Finalmente, llegó al pueblo. Las calles estaban desiertas, envueltas en la calma del amanecer. Caminó hasta su casa, empujó la puerta con manos temblorosas y se dejó caer sobre la cama. El cansancio lo consumió. Pero sus sueños no le dieron tregua. Se encontró de nuevo en su infancia, en su habitación iluminada por la tenue luz de la lámpara. Su madre dormía en la habitación contigua. Afuera, la noche era un pozo de sombras. Y entonces, el crujido. El sonido inconfundible de la puerta abriéndose con lentitud. Sus pequeños dedos se aferraron a la manta. Sabía quién era. Sabía lo que venía. Unas manos frías, enormes, cubiertas de hollín, se extendieron hacia él. La risa de Coppelius resonó en la oscuridad. Los ojos. Dame tus ojos. Despertó con un grito ahogado. Su cuerpo estaba empapado en sudor frío. Sus ojos ardían, como si verdaderamente alguien los hubiera arrancado de sus órbitas. Pero no estaba solo. A los pies de su cama, en la penumbra de la habitación, una figura alta y encorvada lo observaba. Los ojos de Natanael se agrandaron de terror. No. La silueta avanzó un paso. La luz de la luna iluminó un rostro conocido. Coppelius. Veo que aún tienes tus ojos, pequeño Natanael. El pacto oscuro. El mundo giró. Natanael se sintió caer en un abismo sin fin. Quiso gritar, pero su voz quedó atrapada en su garganta. Coppelius avanzó con lentitud, como si saboreara el momento. Siempre te he observado, muchacho. Desde aquella noche en la que tu padre me dejó entrar en su estudio. Ah, él también tenía unos ojos hermosos. Las palabras eran un veneno que se filtraba en su mente. No, murmuró Natanael. No eres real. Coppelius sonrió. ¿No lo soy? Entonces, con un movimiento imposible, estiró un brazo y extendió sus largos dedos hacia su rostro. Natanael sintió un dolor ardiente en sus ojos, como si brasas vivas se clavaran en sus pupilas. Gritó. Y en ese momento, todo se apagó. El silencio. La nada. Cuando abrió los ojos de nuevo, estaba solo en su habitación. La puerta estaba cerrada. Las sombras eran solo sombras. Pero su cuerpo temblaba incontrolablemente. Y en su piel, aún podía sentir el roce de aquellas manos frías como la muerte. El último umbral. Natanael no volvió a ser el mismo. Durante días enteros no habló con nadie. Apenas salía de su habitación. Clara intentó acercarse, pero él la rechazó con dureza. Vete, no quiero hacerte daño. Porque algo en su interior había cambiado. Algo en su mente se había roto. Veía a Coppelius en cada esquina. Lo escuchaba susurrando en el viento. Y, lo peor de todo, comenzaba a entender su propósito. Coppelius no era un simple hombre. Era un símbolo. Un guardián entre mundos. Un ser que devoraba la razón de los hombres hasta hacerlos suyos.
¿Y Natanael? Natanael estaba a punto de cruzar el último umbral. La locura lo esperaba. Capítulo 12. El abismo en la mente. Natanael despertó con el cuerpo cubierto de sudor frío. La habitación estaba oscura, pero no lo suficiente como para ocultar la silueta que se alzaba en la esquina. Allí estaba Coppelius. O al menos, la sombra de su presencia, proyectada en los muros de su mente. El joven cerró los ojos con fuerza, intentando ahogar el terror que lo consumía. Pero al abrirlos, el mundo a su alrededor parecía más irreal, más fragmentado. Las paredes parecían respirar, como si la casa entera se hubiera transformado en una entidad viva, pulsante. Había algo quebrado en su percepción de la realidad. Y, en lo más profundo de su ser, Natanael comenzaba a aceptar una terrible verdad. El mundo ya no le pertenecía. Era Coppelius quien lo habitaba. El regreso al pueblo. Los días transcurrieron en una bruma densa. Clara lo visitó varias veces, su voz temblorosa de preocupación, pero Natanael apenas podía mirarla sin estremecerse. En su piel pálida veía las manos del hombre de arena. En sus ojos amorosos veía el reflejo de su propia condena. Natanael, por favor, dime qué te ocurre. Pero él solo la observaba, en silencio. Hasta que, un día, decidió salir. El pueblo lo recibió con su monotonía habitual, pero a Natanael le parecía un escenario artificial, como si cada persona, cada edificio, cada sombra hubiese sido colocada en su sitio con una intención siniestra. Las calles estaban demasiado silenciosas. Las miradas demasiado fijas. Los pasos de la gente sonaban huecos, como si caminaran sobre un vacío inmenso. En la plaza central, su viejo amigo Siegmund se acercó con cautela. «Amigo, te ves mal». Natanael sintió un escalofrío recorrer su columna. La voz de Siegmund sonaba lejana, distorsionada. Como si hablara desde el otro lado de un velo invisible. «Dime, Siegmund», murmuró, con la voz quebrada, «¿crees en los espectros?» El joven lo miró con desconcierto. «¿Espectros? Seres que nos acechan en la noche. Que se alimentan de nuestra cordura». Siegmund frunció el ceño. «¿Hablas de Coppelius?» El simple sonido de aquel nombre hizo que Natanael se estremeciera. «No lo digas en voz alta», susurró con furia. «Él puede escucharnos». Siegmund le puso una mano en el hombro, con la expresión compasiva de quien observa a un hombre perdiéndose en su propio delirio. «Amigo, Coppelius no es más que una sombra de tu infancia. Un recuerdo distorsionado por el miedo». Natanael negó con la cabeza. «No es un recuerdo. No es una sombra. Está aquí, Siegmund. Está en todas partes». Siegmund suspiró y miró al cielo, como buscando una respuesta en las nubes. «Ven conmigo», dijo finalmente. «Hablemos con Clara. Ella podrá ayudarte». Pero Natanael sintió una punzada de pánico. Clara. Si volvía a verla, ¿qué haría? El encuentro en la colina. Esa noche, Natanael no pudo permanecer en su hogar. Algo en su interior lo empujaba a moverse, a huir de las paredes que parecían susurrarle secretos prohibidos. Caminó por las calles desiertas hasta llegar a la colina donde había visto por última vez a Coppelius. La torre se alzaba contra la noche, imponente, como un monumento a su locura. Se detuvo en la cima y respiró hondo. El aire era denso, cargado de un aroma metálico que le revolvió el estómago. Y entonces, lo vio. Apenas una sombra entre las sombras, pero inconfundible. El hombre de arena. Coppelius. Estaba allí, observándolo. Los ojos de Natanael se agrandaron. Su corazón latía como un tambor de guerra. Pero esta vez no sintió terror. Sintió curiosidad. Sintió atracción. «Siempre has estado aquí», susurró, dando un paso al frente. Coppelius sonrió. Y extendió una mano. En sus dedos alargados, sostenía algo pequeño, brillante. Un ojo. Natanael sintió un escalofrío recorrer su columna. Pero no retrocedió. No esta vez. Alargó su propia mano, dispuesto a aceptar lo que fuera que el destino le ofrecía. Y, en ese instante, la noche se cerró sobre él como un manto impenetrable. Capítulo 13. El umbral de la locura. Natanael sintió el frío recorrer su piel como garras invisibles.
Sus dedos temblaban mientras se extendían hacia la pequeña esfera que Coppelius le ofrecía. No podía apartar la vista de aquel ojo. No era un simple objeto inerte. Pulsaba con una vida ajena, reflejando en su superficie un abismo sin fondo. El viento aullaba alrededor de la colina, como si el universo mismo se estremeciera ante la escena. «Tómalo, muchacho», susurró Coppelius con una voz que no era del todo humana. «Tómalo y verás la verdad». Las palabras resonaron en la mente de Natanael como un eco interminable. Su conciencia titilaba entre la realidad y el delirio. ¿Y si todo lo que había temido no era más que una ilusión? ¿Y si Coppelius no era el monstruo de su infancia, sino un guardián del conocimiento oculto? Su respiración se volvió entrecortada. Su corazón martilleaba en su pecho como un prisionero desesperado. Pero la duda ya no existía. Con una resolución enfermiza, cerró los dedos sobre el ojo. La visión prohibida. El mundo se desvaneció. Un torrente de imágenes lo golpeó con la fuerza de una tempestad. Vio su infancia, vio la silueta de Coppelius inclinada sobre su cuna, con aquellas manos frías, buscando algo en su rostro. Vio los libros que había leído con devoción, pero sus páginas estaban ahora escritas con símbolos que no comprendía. Vio la figura de Clara, su sonrisa luminosa convertida en un rictus vacío. Y luego, vio algo más. Vio las sombras detrás de todas las cosas. Criaturas sin rostro que acechaban en los rincones del mundo, esperando el momento oportuno para reclamar su dominio. Vio que el cielo no era cielo, sino una cúpula frágil, sostenida por un equilibrio tan precario que un simple pensamiento podía hacerlo colapsar. Y en el centro de todo, vio los ojos. Miles de ojos, observándolo desde la oscuridad. Y comprendió. Siempre lo habían estado mirando. Siempre lo habían estado esperando. El regreso a la ciudad. Cuando Natanael despertó, yacía en el suelo de la colina. La brisa nocturna acariciaba su rostro, pero ya no era la misma. Algo en el aire se había quebrado. Algo en él también. Se incorporó con dificultad. Su cuerpo le pesaba, como si hubiese estado dormido durante siglos. No había rastro de Coppelius. Solo el eco de su risa flotando en la lejanía. Se tambaleó hasta el pueblo, sintiendo cada calle, cada edificio, cada ventana como algo ajeno. Como si la ciudad hubiera sido reemplazada por una copia imperfecta mientras él estaba fuera. Los faroles titilaban débilmente en la penumbra. Las sombras parecían alargarse más de lo normal. Y las personas. Las personas tenían ojos demasiado brillantes. Demasiado atentos. Demasiado vigilantes. Siegmund lo encontró en la plaza central, su rostro una máscara de preocupación. Natanael. ¿Dónde has estado? Clara está desesperada. Temíamos lo peor. La voz de su amigo era un eco lejano. Natanael intentó responder, pero las palabras murieron en su garganta. ¿Cómo explicar lo que había visto? ¿Cómo describir el horror que se cernía sobre ellos, invisible a los ignorantes? Su mente ardía con la revelación. Todo este tiempo había vivido en una mentira. Y ahora conocía la verdad. Coppelius no era solo un hombre. El hombre de arena no era solo una historia. Eran el principio y el fin. Eran el velo y el abismo. Y Natanael estaba atrapado entre ambos. Capítulo 14. La mirada de los condenados. Natanael caminaba por la ciudad como un fantasma errante, incapaz de apartar la sensación de que algo lo acechaba. La revelación que había atravesado su mente como un cuchillo en la noche seguía vibrando en cada uno de sus pensamientos. Todo había cambiado, pero el mundo se aferraba a su apariencia cotidiana como un actor que repite su papel sin comprender la obra en la que participa. Las calles estaban desiertas a esa hora de la noche, y sin embargo, Natanael sentía miradas perforándolo desde cada ventana. Desde cada sombra. Desde cada rincón de la realidad que antes le parecía insignificante. Siegmund caminaba a su lado, hablándole en un tono tranquilo, como si intentara contener la creciente inquietud en su amigo. Mañana todo será distinto, Natanael. Necesitas descansar. Clara estará aliviada de verte. Pero Natanael apenas podía escucharlo. Sus ojos se clavaban en los faroles de la ciudad, en las luces parpadeantes que parecían pestañear como ojos enfermos. Algo se movió en la esquina de la calle. Una sombra apenas perceptible, un susurro de movimiento que no correspondía a ningún ser vivo.
Siegmund no pareció notarlo. Esas cosas, nos observan, murmuró Natanael, deteniéndose en seco. Siegmund lo miró con preocupación. ¿Quién es? Los ojos en la oscuridad. Coppelius. Él sabe que ahora sé. La respiración de Natanael se volvió errática. Cada farol, cada resquicio de luz le devolvía reflejos deformados, como si la realidad misma se estuviera fragmentando en un caleidoscopio de horror. Y entonces la vio. Olimpia. Estaba de pie en la ventana de una casa cercana, inmóvil, con su mirada vacía clavada en él. Su piel tenía una palidez antinatural, como si la luna misma la hubiese absorbido y convertido en mármol. No, no es posible, balbuceó Natanael, sintiendo el frío de la locura trepar por su espina dorsal. Olimpia, la Olimpia que había amado con devoción febril, estaba allí, contemplándolo con la misma expresión inmutable. Los ojos de Olimpia no parpadeaban. Los ojos de Olimpia lo miraban como si fuesen pozos sin fondo. Y entonces, sin mover un solo músculo de su rostro, sin alterar su postura rígida, la muñeca abrió la boca. No hubo sonido. Solo el abismo de una boca que no debería moverse. La mente de Natanael se quebró. El descenso irrefrenable. Corrió. Corrió sin mirar atrás, con el pavor mordiéndole los talones. Sus pasos resonaban en las calles desiertas, un eco de su propia desesperación. Siegmund intentó detenerlo, pero Natanael lo apartó de un empujón y se lanzó escaleras arriba hasta su habitación, donde cerró la puerta con un golpe seco. La habitación estaba en penumbras. El aire se sentía denso, pesado, como si la misma atmósfera hubiese sido reemplazada por algo corrupto. Se dejó caer sobre la cama, con la respiración agitada. No está viva, no puede estar viva. Pero la imagen de Olimpia, observándolo desde la ventana, con su boca entreabierta como una grieta en la realidad, se negaba a desvanecerse de su mente. Los minutos se volvieron horas. La vigilia se convirtió en un tormento. Y entonces, la puerta crujió. Apenas un leve sonido, apenas un susurro de madera cediendo. Pero Natanael lo escuchó. Su corazón se detuvo. Alzó la vista, con la piel helada de terror. La puerta se abrió lentamente. Y más allá del umbral, dos ojos brillaban en la oscuridad. Ojos que no parpadeaban. Ojos de muñeca. Capítulo 15. El abismo de la razón. El aire de la habitación se volvió helado, denso, opresivo. Natanael sintió que la realidad se doblaba a su alrededor, como si el mundo mismo se derrumbara en un delirio incontrolable. Los ojos en la oscuridad no parpadeaban. No pestañeaban. No mostraban vida alguna. Y, sin embargo, lo observaban con una intensidad insoportable, perforando su mente como cuchillos invisibles. La silueta más allá de la puerta avanzó con una lentitud espectral. Sus movimientos no eran los de un ser humano, sino los de algo construido con engranajes ocultos, con una mecánica sin alma. Olimpia. Su rostro pálido se iluminó con la tenue luz de la vela. Su boca, aún entreabierta en aquella expresión imposible, parecía querer pronunciar una palabra que nunca llegaría. Natanael retrocedió hasta que su espalda chocó contra la pared. «No eres real», gimió, su voz quebrándose en un murmullo tembloroso. Pero Olimpia siguió avanzando. Sus movimientos eran torpes, rígidos, como si fuerzas invisibles la manipularan desde el otro lado del abismo. Los engranajes de su cuello chirriaron en la penumbra cuando su cabeza se inclinó con un ángulo antinatural. Entonces, habló. Pero su voz no era una voz. Era el eco de un sonido roto, de un murmullo mecánico, de un susurro que no pertenecía a este mundo. «Te veo. Natanael». Los ojos de Natanael se dilataron hasta el extremo. Sus pensamientos se convirtieron en un torbellino de terror puro. La locura lo envolvió con sus garras invisibles. El último escalón. Sin pensarlo, sin siquiera sentir su cuerpo, Natanael se lanzó hacia la puerta, empujando a Olimpia con una fuerza desesperada. Su cuerpo de muñeca se tambaleó, chocando contra el suelo con un estruendo seco. Pero su cabeza giró hacia él. Su boca se ensanchó en un gesto imposible. Y sus ojos, aquellos ojos vacíos, aún lo miraban. «Déjame en paz», rugió Natanael, corriendo por el pasillo como un hombre perseguido por sus propios demonios. Los escalones se convirtieron en una espiral de sombras. El mundo giraba y giraba. No había salida.
No había escapatoria. El aire le faltaba. La realidad se deshacía en 1000 pedazos. Y, de pronto, la luz. Un resplandor brillante inundó su visión, cegándolo por un instante. Se encontraba en la torre más alta de la ciudad. El viento azotaba su rostro con la furia de un dios enloquecido. Las campanas resonaban como el eco de una sentencia inminente. Debajo de él, la ciudad se extendía como un mapa irreal, como un mundo de ilusiones que ya no tenía sentido. Y en medio de aquella confusión, una voz familiar lo llamó. Natanael. Clara. Estaba allí, su rostro marcado por la angustia, sus manos extendidas hacia él como un último intento de salvarlo. No te acerques. Gritó Natanael, su mirada perdida en el horizonte. Lo veo todo, Clara. Ahora lo comprendo. Los ojos nos observan, nos controlan, nos encierran en esta prisión de carne y hueso. Clara sollozó, dando un paso más. No, Natanael, no es real. Regresa. Pero él ya no la escuchaba. El abismo lo llamaba. Las sombras danzaban a su alrededor, susurrándole secretos que nadie debía conocer. Y entonces, una carcajada resonó en su mente. La risa de Coppelius. El hombre de arena había regresado. Vuela, muchacho. Vuela hasta donde los ojos no puedan alcanzarte. Las palabras fueron como una orden, como un hechizo imposible de resistir. Y Natanael, con los brazos abiertos como un pájaro sin alas, se arrojó al vacío. El viento rugió en sus oídos. El mundo se convirtió en un torbellino de luz y sombras. Y en sus últimos instantes, antes de que la oscuridad lo consumiera, Natanael vio los ojos. Miles de ojos, brillando en la penumbra. Esperándolo. Dándole la bienvenida. Así termina la historia del hombre de arena, una inquietante exploración de la locura, la obsesión y los miedos más profundos del ser humano. ¿Fue todo real o solo una pesadilla creada por la mente de Natanael? Si te ha gustado este audiolibro y quieres más historias llenas de misterio, terror y filosofía oculta, no olvides apoyar el canal. Tu apoyo nos ayuda a seguir trayendo más relatos como este.